Bueno, nosotros desde WRI justo impulsamos este tipo de soluciones y nos concentramos mucho en analizar las ciudades. En ese sentido, pues todas las ciudades, principalmente las más grandes en México, concentran una gran parte de los viajes diarios de personas y mercancías. Entonces, cuando esa movilidad depende fuertemente del automóvil y de los motores de combustión, pues el consumo de los recursos, de diésel, las emisiones comienzan a ser relevantes, ¿no? El transporte urbano, además de todo esto, no solo tiene un tema de emisiones en CO2, sino también emite otro tipo de contaminantes que hacen daño a la salud. A estos contaminantes nosotros les llamamos contaminantes locales, que tienen una principalmente repercusión en lo que son las vías respiratorias y efectos cardiovasculares en las personas. Entonces, una gran concentración de este tipo de vehículos, además de contaminar el medio ambiente, también tiene una afectación directa a las personas. Y esto es visiblemente en las ciudades más grandes en México, ¿no? Como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, donde ya existe un monitoreo constante sobre las emisiones y sobre los efectos adversos que se generan día a día y que incluso llegan a tomar medidas de políticas de prohibición de circulación de ciertos vehículos con ciertas antigüedades, con ciertos años, ¿no? Para dar solo algunos números, más o menos el INEC, en una estimación que hace en un inventario nacional, estima alrededor de 39% de las emisiones totales asociadas al sector del transporte. No tenemos un dato en específico para cada una de las ciudades, pero en términos agregados es este porcentaje el que se estima que pertenece al tema de transporte público, de transporte en general, del sector en transporte en general. En general, el principal problema es la baja eficiencia del uso de los recursos, ¿no? Del combustible. Al tener tantos vehículos particulares con bajas ocupaciones, esto genera una ineficiencia energética y por lo tanto también las externalidades de este fenómeno son las emisiones, ¿no? Entonces, en México, en diferentes estudios hemos visto que alrededor del 80 o 70% de los vehículos van con una persona cuando tienen capacidad de 4, ¿no? El resto, 20%, sí llevan otras personas o el vehículo va lleno. Entonces, en ese sentido, hay una ineficiencia enorme al momento de movernos o ser traslados a nuestras actividades de manera individual en el vehículo. Lo que siempre buscamos es que el vehículo sea aprovechado en su máxima capacidad. Y ahí es donde entran los sistemas de transporte colectivo, ¿no? Que agrupen gente, que consoliden viajes. Entonces, el uso del vehículo particular tiene estas asociaciones de ineficiencia en temas energéticos y como lo mencionamos anteriormente, pues esto eleva el número de emisiones o cantidad de emisiones de CO2 por persona, ¿no? Al estar trasladándonos en vehículos de manera individual, sin aprovecharlo de manera mucho más completa, pues las emisiones por persona son mayores que si lo hiciéramos en otros modos que sean mucho más eficientes, como ese transporte colectivo en general o estos vehículos de mayor capacidad en donde se aproveche mejor la energía generada, ¿no? Sí, en términos agregados, lo que se busca justo es eso, como lo mencionaste, ¿no? Ver la mayor cantidad de viajes que podamos agregar en modos mucho más sustentables y empezar a hacer este cambio de sinergias que se ha venido dando en las ciudades. Adicionalmente a esto, también hay otras repercusiones con el tema del viaje particular, ¿no? Como puede ser el tema de las congestiones en las grandes ciudades, baja velocidad, pérdidas de tiempo, improductividad en algunos casos por los largos traslados que las personas realizan, ¿no? Adicional a esto, hay un tema de eficiencia con el tema de los vehículos. Mientras más lento va un vehículo, mayor cantidad de emisiones tiene. Mientras más rápido va un vehículo, esas emisiones se reducen. Entonces, en las ciudades más grandes que tenemos en México, hemos estimado que hay datos que mencionan velocidades muy bajas, de 12 kilómetros, 14 kilómetros por hora, y eso evidentemente también genera un aumento en las emisiones, ¿no? Esto se ve menos en las ciudades medias, que aún no llegan a niveles de congestión relevantes, entonces tienen una mayor velocidad y eso también impacta dentro de lo que es las emisiones, ¿no?
verdad es que eso sería un gran logro, un gran éxito, ¿no? Consolidar que la gente cambie su modalidad de traslado a modos mucho más eficientes, mucho más sustentables, ¿no? Hacer estas reducciones implican un desafío también complejo, porque hay que la gente por algo utiliza también el vehículo particular, ¿no? Y esas consideraciones que la gente lo hace, las tenemos que ir solventando una a una, ¿no? El tema de la calidad en el servicio, el tema de la disponibilidad del servicio cerca de sus casas. Entonces aquí es donde los sistemas de transporte colectivo, como es de transporte personal o el transporte escolar o el transporte público, comienzan a jugar un rol muy relevante, ¿no? Y que nosotros, en lo que hemos visto en la experiencia en México, poco a poco se han venido consolidando algunas acciones que son necesarias. Hacer estas reducciones significaría un cambio modal muy importante. A lo mejor se ve poco si hablamos solo de 3 o 5 vehículos, pero si esto lo vemos por empresa, la verdad representaría un beneficio para las ciudades en términos ambientales, en términos, como les decía, de salud, porque además de que los vehículos hacen estas emisiones de CO2, como lo decíamos antes, también hay todo un tema de afectación a la salud por el tema de las emisiones en términos de óxidos de azufre o partículas por millón, ¿no? Que son las PM2.5 o PM10. Todas estas tienen repercusiones directas en las vías respiratorias, enfermedades cardiovasculares, y eso afecta mucho a las personas. Entonces, hacer estos cambios, estamos hablando de reducción de otros tipos de contaminantes también, y reducción también en términos ambientales, para ir mejorando la calidad de vida en este planeta, ¿no? Algo más que pudiera aportar sobre esta pregunta. Depende a veces, muchas veces los cálculos, ¿no? Hablar de 3 o 5 para hacer una estimación ya mucho más precisa, depende de qué tanto se mueven los empleados, los kilómetros que recorren, en qué vehículos los hacen, cuál es su cadena de viaje completa, ¿no? Entonces, llegar a un número sí requeriría tener mucho más información. Sin embargo, eso es lo que alentamos desde WRI a las empresas, ¿no? A tener justo un panorama de movilidad de sus empleados, ¿no? Saber cómo llegan a su trabajo y qué externalidades al final van generando también esas inferencias que hacen las empresas, ¿no? Sí, las normas Euro son una normativa europea. Su equivalente en las americanas son las EPA. Y lo que establecen son lineamientos o métricas de evolución de tecnología en términos vehiculares, ¿no? Principalmente en autobuses. Este tipo de tecnologías lo que intentan promover es justo una reducción progresiva de los diferentes contaminantes que generan los vehículos. En un caso más específico, los autobuses. Y las normas Euro lo que van promoviendo principalmente son la reducción de contaminantes locales, que son esos óxidos nitrosos que mencionábamos, o las partículas por millón, ¿no? Cada una de estas tecnologías va generando mejores rendimientos también de los vehículos, pero también una reducción de emisiones importantes, ¿no? Entonces, entre Euro 5 y Euro 6 vemos cambios tecnológicos dentro de los motores de combustión y de todo el ciclo que se hace en esta conversión de energía mecánica, y lo que genera justo con diferentes aparatos adicionales en el motor son trampas de partículas, meter mayores filtros de diferentes gases, y eso entonces lo que traemos es una reducción de estas emisiones, como mencionaba, de NOxes y de partículas por millón. Indirectamente también tenemos un beneficio en términos de CO2, porque también los vehículos se hacen más eficientes. Un vehículo de autobús, por ejemplo, en general, trae eficiencias en Euro 5 de alrededor de 3.5 kilómetros por litro, y ya cuando uno salta a la siguiente tecnología aumenta 4. Entonces, aunque es marginal, también tenemos un ahorro en las emisiones de los vehículos en términos de CO2, pero en realidad las normas están un poco más promoviendo el tema de reducción en términos de contaminantes locales. Y una forma de verlo, Paola, sería cada vez que uno de esos camiones con alta tecnología infiltrado de partículas, cada vez autobuses más limpios, piensa que la gente que va en ese camión está ayudando a su barrio, a su comunidad, a que haya aire más limpio.
Entonces, aunque no lo sepan, saben que al hacerlo, al estar recorriendo, están regalando un beneficio a su entorno. Sí, como te mencionaba, la diferencia más relevante es estas reducciones que afectan a la salud de las personas, ¿no? Y también, pues, toda la parte, digamos, además de estos beneficios que mencionábamos, también hay a veces una parte de calidad del servicio, ¿no? Porque los vehículos cambian, hay todo un cambio en la conformación de los vehículos, entonces también se van haciendo más seguros. Entonces, creo que tiene diferentes o múltiples beneficios desde diferentes perspectivas, el poder ir haciendo el cambio a tecnologías más limpias, porque no solamente se piensa en el motor, sino también se piensa en la calidad que se le ofrece, el servicio que se le ofrece a las personas, ¿no? Y claro, yo como economista añadiría que son más caras. Entre más avanzada la tecnología, más alto es el número y el vehículo es más caro. Pero bueno, también es un poco más de costo por un gran beneficio a la comunidad y a la gente que lo usa. Sí, pues el beneficio es inmediato, ¿no? Y es palpable. Al pasar a vehículos 100% eléctricos, pues tenemos una reducción completamente de todas las afectaciones, estos contaminantes locales y emisiones de CO2 en la ciudad, ¿no? Adicionalmente, los vehículos eléctricos traen una sensación de confort en las personas diferente, ¿no? Menor ruido, mayor eficiencia energética también llegamos a observar y a tener dentro de estos vehículos, porque a comparación de un vehículo a combustión, hay una pérdida en esa transformación de energía que se hace con los combustibles, alrededor del 60%, 50%. Entonces, aprovechamos mucho mejor la energía en este tipo de vehículos, hay una mejor experiencia de viaje para los diferentes usuarios y además tenemos una reducción sobre el tema de contaminantes locales que afectan la salud de las personas. Otra cosa que no hay que obviar cuando uno implementa este tipo de vehículos eléctricos es también pensar en la matriz energética con la que generamos la energía para cargar los vehículos, ¿no? Si esta fuente de energía de esta matriz va siendo mucho más sustentable y no solamente se está produciendo con quema de combustibles, todavía es mucho más limpio y se vuelve mucho mejor para el planeta y para las ciudades, ¿no? Por decir así, el barrio en el que va a recorrer, en la zona de la ciudad que va a recorrer el camión, va a estar mejor con el vehículo eléctrico. Pero si además esa electricidad es limpia, viene de paneles solares o de eólicas, también el lugar donde se genera electricidad estará más limpio. Entonces piensa, el primer paso es un vehículo eléctrico, el segundo paso es que esa electricidad sea verde, sea limpia. Las dos cosas las queremos. Bueno, yo dejaré a José Juan complementarlo, pero de inicio, el que haya cargadores. Siempre que tú estás con tu celular y que necesitas, cuando se te está acabando la pila, ¿qué haces, Paula? Buscar en dónde hay una conexión. Exactamente. Y si se te olvidó el cable. Ok, en ese punto, pues sí es. Pusiste cara de preocupación. Esa cara de preocupación Ajá. Es la misma que tu chofer estaría llevando el vehículo y diría, ¿dónde lo voy a cargar? Entonces, lo que necesitamos es que haya muchas estaciones de carga. Una buena cosa de las empresas, las universidades, las escuelas que incorporan esto es que pueden tener la zona de recargar ahí mismo. Un estudio que estamos haciendo en Estados Unidos sobre los autobuses escolares eléctricos es que dicen, llegan a las escuelas, dejan a los niños y las niñas y lo ponen a cargar. Salen de la escuela, los llevan, regresan y toda la noche se está cargando de tal manera que a la mañana siguiente ya está con carga completa. De la misma manera que tú estarías esperando que tu celular se cargara para inmediatamente organizar conferencias como estas. Así es que lo importante es que haya mucha infraestructura. Bueno, que empiecen en las empresas que dan el servicio, en las empresas que lo demandan, las escuelas, universidades, hospitales. Queremos que todo el mundo empiece a tener cargadores. Pero ahí es donde las políticas públicas pueden ayudar, porque empujas
dices, por un lado está la demanda, quiero cargadores, y por otro lado empujas, vamos a hacerlos disponibles. En eso, todas las ciudades están siendo muy creativas ahorita en la forma en la que encuentran qué reglas ponen que sean razonables para que cada vez existan más y más cargadores y que todos sean compatibles. Pero, José Juan, ¿qué más nos faltaría? Sí, a ver, sobre los retos en México, en general, como lo mencionaba un poco Carlos, ¿no? Hay un panorama de ir empujando estas tecnologías. Actualmente se ha empezado a impulsar esto principalmente en el transporte público, y justo ahí hemos visto que los retos están en lo que mencionaba Carlos, ¿no? El tema de las capacidades de carga, donde tenemos esta disponibilidad energética en las ciudades que puedan abastecer X cantidad de vehículos, ¿no? Y ahí es donde también hay un reto en términos energéticos. Hay otro reto en términos de la disponibilidad de la tecnología, una estandarización de la misma, ¿no? ¿Dónde pones el cargador? ¿Con qué tipo de conectores se va a hacer? El siguiente reto es después la tecnología, justo bajar costos por la producción, como lo mencionaba Carlos, ¿no? Traer vehículos a una gran escala, una gran cantidad para así disminuir tal vez de alguna manera en estrategia el costo. Otras hay disponibilidades fiscales que se pueden hacer para ir implementando mucho más fuerte este tipo de vehículos. Y después en la capacitación técnica a las diferentes ciudades, a los diferentes estados, de cómo utilizar esta tecnología de manera adecuada, ¿no? Entonces los retos ahí, y México ha ido avanzando en diferentes estrategias a nivel nacional. Aún está en proceso una de ellas, no solamente para el tema de vehículos eléctricos en términos de buses, sino también vehículos de carga o vehículos particulares, ¿no? Que entonces hay todo un ecosistema que hay que ir desarrollando. Cada uno de sus elementos tiene todavía retos técnicos un poquito más profundos, pero al menos en términos de buses eléctricos ya hemos ido dando pasos. Los estados han ido incorporando pilotos, han ido incorporando una cantidad de vehículos para probar, y esto ha venido ayudando a entender cómo funciona esta tecnología y cómo se puede aprovechar de mejor manera. Y no olvidemos, José Juan, el elemento humano, porque ¿de qué sirve un autobús si no tienes una persona que lo lleve a reparar o una chofer que sepa exactamente cómo funciona para bajar una silla de ruedas a partir de un camión que sea adaptado para la diversidad, ¿no? Entonces, una historia, nosotros tenemos cada año una sesión que le llamamos Stories to Watch, las historias a observar para el 2026. Entonces les vamos a invitar, les vamos a pasar la liga, pero ahí uno de los temas que tenemos para 2026 le llamamos la capacitación para los empleos verdes. Como la gente que dice, yo quiero me gusta la mecánica, quiero meterme a esto. Entonces se mete a estudiar mecánica, pero bueno, mecánica de autobuses eléctricos, para que cuando tú digas, oye, hay que darle su mantenimiento, sepas que allá va a haber gente que te va a respaldar. Y también puede ser alguien que sepa a la hora de fabricarlo. Necesitamos también que la gente se capacite para que, si tu empleo es fabricar autobuses a diésel, puedas rápidamente cambiar a fabricar autobuses eléctricos. Entonces, desde la fabricación, la reparación, el mantenimiento, necesitamos impulsar a la gente, a las nuevas generaciones que quieren ser verdes, no solo como el consumo, sino en su trabajo, para que también lo tengan. Y ahí es de todo, es desde la forma de cómo operar las estaciones de carga, cómo hacer para que los motores estén bien mantenidos y se carguen rápido. Ahí necesitamos un gran impulso del lado de la gente. Como mencionaba, como que ese engrane en donde justamente es tanto empresas, pero también desde el lado humano, ¿no? Como lo mencionabas, o sea, es ese engrane para que todos tienen que trabajar juntos para que justamente esto funcione y pues no, ya lo podamos ver ahora sí que más pronto de lo que todos pensamos, ¿no? Y también necesitarás menos engranes, porque son tecnologías más sencillas. La forma en la que funcionan tienen menos piezas, tienen menos desgaste. Parte de esa contaminación que nos sale es porque estás utilizando tecnología más sencilla. Pero ahí yo pondría el punto de la batería. Si bien no tienes pistones, tienes una batería. Así es que, José Juan, ¿qué necesitamos hacer con las baterías para ser sustentables verdaderamente? Sí, esa es otra de las preguntas que poco a poco tenemos que ir resolviendo en el país, que es, después de que una batería alcanza su uso dentro de estos vehículos, ¿cuál es otra forma de seguirla aprovechando, ¿no? Y ahí hay diferentes estrategias a nivel mundial que se han venido implementando, como bancos de energía que puedan después hacer una distribución y aportar a la cadena, a la línea
eléctrica de las ciudades, ¿no? Así lo han estado haciendo varios países para justo darle un segundo uso, una segunda vida a este tipo de dispositivos, elementos, ¿no? Por ejemplo, Paola, ¿qué pasa cuando ya tu celular está muy viejito y lo vas a cambiar? ¿Qué haces con el celular? Lo guardo. Oye, o sea, y de repente encuentras tu cajón lleno, o se lo regalas a una prima. Dices, bueno, pero esa prima a su vez, cuando ya se le haga viejito ese y vaya a cambiar, ¿qué va a hacer? ¿Dónde acaba esa cadena? Regularmente terminan en la basura, porque tampoco es como que haya muchos puntos. He visto muy pocos, la verdad, puntos en donde puedes ir a dejar ahora sí que todos los dispositivos electrónicos, pero tampoco es como que haya muchos, o simplemente ahora sí que estemos lo suficientemente educados como para que tu dispositivo va ahí. Claro, pues eso mismo que te pasa a nivel individual, tú y tu prima, también necesitamos que las empresas sean conscientes, que tú tengas un plan. No solo voy a tener un vehículo eléctrico, no solo va a ser la mejor tecnología, sino voy a ser muy responsable en saber qué voy a hacer con esa batería. Y claro, un año la podrás guardar en tu cajón o en el equivalente a un cajón de la empresa, pero vas a saber que después de 2, 3 años necesitas hacer algo con eso. Entonces, esa responsabilidad de inicio hasta el final, la economía, le llamamos la economía circular. Que ustedes arranquen y que pongan el ejemplo con todas las demás empresas que están haciendo eso para ser responsables de sus baterías de inicio. Darle una segunda vida, perfecto, pues Juan seguro que le gusta la idea de la segunda vida de las baterías, pero si llaman para la tercera, necesitamos que se cuiden, porque no queremos que por hacer un bien para el aire contaminemos el suelo, que vayan a dar un tiradero donde se contamine el agua. Eso es muy, muy importante, y ahí tenemos que avanzar todos en conjunto, con pasos voluntarios, aceptar eso y comunicarlo a la gente. Cuidaremos mucho, ten seguridad de que vamos a cuidar muy bien las baterías al final de su vida. Muy bien. Bueno, pues la primera idea es nuestra responsabilidad a nivel, vamos a ponerlo global. Necesitamos ir reduciendo cada vez más las emisiones de gases de efecto invernadero que van a dar a la atmósfera que compartimos todos los países, y que sean menores. Y cada país tiene su propia meta. Por ejemplo, México, la última reunión en Brasil, dijo, estamos emitiendo ahorita como 660 millones de toneladas anuales y queremos llegar a tener 400. Entonces, ese bajar de casi 700 casi 400 tiene que venir de algún lado, tiene que venir de las acciones individuales, pero eso se hace literalmente viaje por viaje, camión por camión, y ahí la meta agregada, ¿cómo la iremos cumpliendo? Yo lo que creo es que tenemos varias iniciativas. Ahorita te vamos a poner la liga para varias iniciativas en las que está WRI participando. Una de ellas es el país, el mundo, se vuelve algo concreto. Cada empresa asume su propia meta de reducción de emisiones. Claro, pueden ser ustedes, pueden ser la escuela, la universidad, el hospital, la fábrica que contrata servicios, no importa, cualquier empresa puede decir, si el país va a pasar de 60 a 40, yo también voy a hacer un esfuerzo similar, voy a reducir una tercera parte. La manera en la que el país reduce una tercera parte es si todos reducimos una tercera parte. Y se ponen esas metas, le llaman Science Based Targets Initiative, porque la idea era que reconocemos la ciencia, reconocemos que la ciencia atmosférica nos dice que si no hacemos algo, va a haber el cambio climático se acelerará con mayor dureza de huracanes, mayores sequías, más golpes de calor. Como no queremos ese futuro para nuestros hijos, para nuestras nietas, queremos que estén bien. Y dicen, en esta se van anotando. Una empresa mediana, chica, grande, levanta la mano y dice, yo voluntariamente me voy a poner mi propia meta. Y hay un paso, primero te pones la meta y luego dices, bueno, ¿cuánto estoy emitiendo? Y dices, bueno, pues de toda la gente que llega a trabajar donde yo estoy, todos los estudiantes, todo el mundo, estamos teniendo 1 tonelada. Bueno, pues vamos a reducir una tercera parte de esa tonelada y te la pones. La liga, unirse es relativamente fácil. Les animamos a unirse a Science Based Targets Initiative. Con esa, uno de los criterios de ESG es algo ambiental, social y de gobernanza. Pues lo ambiental ya le ponen un punto, dicen, vamos a tener, y no tienes que llegar a cero, no tienes que cambiar
todo a eléctrico de una vez. Puedes decir gradualmente, esta es mi flota y voy a gradualmente llegar a tener una tercera parte. Y lo haces a la medida en la cual convences a tu gente de hacerlo. Le dices, necesitamos más inversión, necesitamos un crédito, vamos a pagar un 5% más, o necesitamos que alguien se anime a capacitarse en esto verde. Lo que hagas que te conecte con esa meta. Science-Based Targets. Y luego ya, si es una ciudad la que le está entrando, también tenemos una iniciativa de ciudades. Y en México está bueno. Ahorita tenemos cerca de 17 empresas grandes que ya dijeron que sí. Pero Colombia, Perú, Chile, Argentina, ya tienen muchas más que nosotros. México tiene que avanzar en ir levantando la mano empresa por empresa. Ahora, ciudad por ciudad, también tenemos muchas ciudades entrándole y queremos que estén ahí. Ya ahorita la iniciativa nos está dejando en México cerca de, ahorita te digo, tenemos 90 ciudades en México, 90 municipios, ciudades chicas, medianas, grandes, turísticas, industriales, en el norte, en el sur, en las costas, que ya levantaron la mano y dijeron, sí queremos ser una ciudad que tenga sus propias metas y que lo vayan reduciendo. Y bueno, qué mejor forma de hacerlo si la gente se transporta en vehículos de menores emisiones, con estas tecnologías Euro, Web avanzadas y mejor aún eléctricos. Yo solo complementaría con lo que mencionaba Carlos, justo, creo que le aporta los tres objetivos, ¿no? Tanto el tema ambiental, el tema social y el tema de gobernanza. En términos ambientales, ya lo mencionó Carlos, reducción de emisiones. En temas sociales, la verdad es que hacer un cambio de tu forma de movilizar a las personas de tu empresa puede traer incluso beneficios financieros para ellos, económicos, temas de mejor uso de su tiempo, ¿no? Porque el estar usando vehículos, pues también hemos visto unas pérdidas enormes en diferentes ciudades. Y en WRI hace un tiempo hicimos un proyecto que fue justo un proyecto que se llama Óptimo, lo hicimos en Santa Fe, y justo fuimos colocando rutas de transporte de personal planeadas a partir de un diagnóstico con las mismas ciudades, con las mismas empresas, disculpa, para trazar rutas óptimas, ¿no? Y rutas que pudieran ser un beneficio realmente para los diferentes empleadores que hay. Y vimos ahí, por ejemplo, un cambio modal de alrededor del 30%, entre el 20 y el 30%. Mucha gente estuvo dispuesta a utilizar estas nuevas rutas de transporte de personal. Y en las encuestas de salida, después de que las implementamos, justo era como, bueno, ahora lo utilizo porque queda mucho más cerca, porque no llega el transporte público, ¿no? Tengo mayor seguridad en el vehículo, sé que es un transporte corporativo, por lo tanto la seguridad aumenta. Aprovecho mi tiempo en el vehículo, ya sea voy durmiendo, o voy leyendo, voy haciendo alguna otra actividad, ¿no? Y por último, el tema financiero. Tengo un ahorro relativamente significativo en términos de que no tengo que usar el vehículo, no tengo que poner gasolina, mantenimientos y otras partes, también en términos de condiciones de seguridad vial. Entonces, hacer este salto trae estos beneficios sociales. Y por último, los de gobernanza, lo que decía Carlos, es justo que los gobiernos se involucren más, que las empresas se involucren en este tipo de iniciativas que son relevantes implementar, porque todos somos responsables de lo que sucede en nuestra ciudad, ¿no? Todos somos responsables de que las ciudades tengan de ser sustentables, ¿no? Y que no afecten a las demás personas por las externalidades que las mismas empresas, vehículos generan en las ciudades, ¿no? Y que todos, bueno, tenemos que ver por reducir esto. Y ahí una de las recomendaciones, Paula, sería hablar. Hablan con su ciudad, averigüen, ¿tu ciudad es ya parte de la coalición de alcaldes y alcaldesas a favor del clima? Si no lo es, que lo sea. Y si ya lo es, decir, mira, esta iniciativa de transporte sustentable va a ayudar a la meta, va a ayudar poco a poco. Pero también hablen con las y los estudiantes, con el sindicato y digan, ustedes estarían en un viaje más rico, más corto, más limpio y le estarían regalando mejor calidad de aire a toda la gente que está allá. Tú no lo sabes, pero habrá 10 personas que no se enfermen por eso. O personas que puedan salir a correr con sus abuelitos o sus nietos, gracias a que lo hiciste. Entonces, conectar a la gente para que lo diga, sí, hagamos este esfuerzo. Solo es cuestión de buscar y de animar. Es un regalo para el planeta, es un regalo para la ciudad, es un regalo para la comunidad. Y cuéntenos, ya cuántas empresas se unen a la Science-Based Targets Initiative,
qué porcentaje de la flota ya cambió a Euro 4, Euro 5, mayores, y cuántos son eléctricos, y cómo resolvieron sus problemas de cómo cargar con electricidad, cómo cargar con qué hacer con las pilas. Cuéntenos a nosotros. WRI es un centro de investigación que no solo les ayuda a resumir lo que se sabe sobre la ciudad, sobre el planeta, sobre una mejor vida, sino también les escucha para que convertamos todo lo que aprendan ustedes en lecciones para otras ciudades, otros países, otras empresas. Compártanos sus historias. Sí, yo diría, está conectado con todo, con lo local, con tu entorno inmediato. Inclusive en Estados Unidos, una de las cosas que descubrimos es que las y los chavitos que van en el camión acaban diciendo, estuvo mejor, la calidad de aire dentro del autobús, cuando es nuevo y cuando tiene buena tecnología, cuando son eléctricos, están mejor y aprenden más cuando llegan. Entonces, piénsalo como a todas las escalas. Ayuda a las personas que van dentro, a las personas que van manejando, a los barrios por donde van pasando, a la ciudad donde viven, al país a cumplir su meta responsablemente para cuidar al planeta en conjunto y al planeta completo. Y tú no lo sabes, pero va a haber algún lugar que esté mejor gracias a que impulsaste desde tu escuela, desde tu sindicato, que se use eso, desde tu oficina, tu reunión de directoras y directores. Esa es la gente que va a estar. Inclusive, se me ocurre que un préstamo verde puede funcionar bien. Te dan un crédito bueno a menores tasas porque sabes que lo estás haciendo. Entonces, empezar a buscarlo, empezar a ofrecer esos servicios. Y que haya mucha competencia, que haya muchos para que los precios siempre estén hacia la baja. Ahí, complementando un poco con Carlos, los servicios de transporte personal comienzan a ser en algunas ciudades mucho más relevantes que incluso el transporte público, ¿no? Sobre todo en la parte de la frontera, el transporte personal está tomando una relevancia que supera el transporte público al doble o triple de los viajes que se realizan en las ciudades, ¿no? Y esto también depende mucho de las configuraciones que las ciudades tengan, pero sí, definitivamente son una modalidad de una solución que ha venido tomando relevancia en el país y que poco se ha visto ahora. Entonces sí es necesario comenzar a tener, por lo que les decía, por su importancia en los viajes que realizan, por su importancia en los beneficios y eficiencias que también generan en las ciudades, es necesario voltear a verlo para justo empezar a implementar estas iniciativas, estos impulsos a que puedan hacer una transición mucho más ordenada, mucho más limpia, y que pueda traer estos beneficios en las diferentes ciudades, ¿no? Y recordándoles la parte de capacitación. En Colombia había una iniciativa donde había mujeres que dijeron, queremos ser choferes de los autobuses eléctricos. Se anotaron, consiguieron chamba y ahí están ayudando a sacar adelante a sus familias. Y no tenemos quien reparen. Entonces decir, va a haber un día a la semana donde invitas a gente que está saliendo de la secundaria o la prepa técnica, le dices, vengan a conocer cómo es esa tecnología, porque en el futuro ustedes nos van a estar ayudando. Entonces ese acercarse a la gente, a los empleos verdes, también es tan importante como quien va arriba en el camión. Bueno, yo empiezo. A ver, lo que nosotros siempre recomendamos a las empresas que se nos acercan a preguntar este tipo de estrategias, cómo implementamos una estrategia de transición, etcétera. Lo primero es entender siempre bien el mercado al que estás atendiendo, ¿no? Si son estudiantes, si son personas de diferentes empresas, entender cuáles son estas necesidades que hay, dónde están estas áreas de oportunidad, contar con un buen plan, todo eso le llamamos nosotros un buen diagnóstico de movilidad de cómo se mueven, ver justo también por qué no optan por otras soluciones, ¿no? O sea, preguntarle a los diferentes clientes por qué no utilizas el transporte escolar, por qué no utilizas el transporte personal, ¿no? Saber también qué valoran, porque hay unas diferencias enormes entre lo que los
digamos, los hombres o las mujeres valoran en qué buscan de un servicio, y a partir de ahí se pueden identificar ciertas líneas de trabajo o ciertas líneas de desarrollo que pueden ir impulsando a hacer esta transición, ¿no? Hay otras formas también, además de la tecnología, que también podemos ir reduciendo emisiones, ¿no? Por ejemplo, diferentes incentivos internos que se puedan dar a gente que llegue en bicicleta, gente que llegue caminando, ¿no? Pero hablando en términos de buses, también después de entender un poco este panorama del diagnóstico de movilidad, ir implementando estas estrategias a lo mejor con diferentes pilotos, ¿no? Vans eléctricas pequeñas que no repercuten un costo importante en la empresa, empezar a implementarlas. Hemos visto este tipo de servicios, por ejemplo, vincularse con algún otro servicio tercero que tenga este tipo de vehículos para probarlos, verlos como pilotos, y a partir de ahí ya ir generando una experiencia y una hoja de ruta para ir implementando estas tecnologías, ¿no? Lo que mencionaba Carlos en un inicio, el tema financiero siempre es crítico, ¿no? Es relevante, pero ya hemos visto estos avances en diferentes industrias, en diferentes empresas, ¿no? Ya hemos visto que han metido este tipo de vehículos. Hay iniciativas muy fuertes como en Estados Unidos en las que hemos venido nosotros también apoyando sobre la parte de la transición a buses escolares, ¿no? De tecnologías eléctricas principalmente, ¿no? Entonces, hay que ir explorando repito, es un nicho que ha sido poco apoyado también por gobierno a nivel nacional, ¿no? Pero entonces hay que visibilizarlo, ¿no? Eso de nuestra parte en WRI tenemos justo ese trabajo, actualmente estamos haciendo un trabajo en esto, de visibilizar que este sector también es importante y también es un gran contribuyente en términos de eficiencia para nuestras ciudades. Me complementaría con esta frase. Tú dirías, es importante hacer cuentas. Entonces, hagan las cuentas. Digan cuánto te ahorras por un lado y por el otro. Luego la otra es, hagan cuentos. Escriban la historia y pásenselo a la gente que va. A la gente, las y los trabajadores, la gente que está en las oficinas, en las escuelas. Hagan cuentas, hagan cuentos y también recolecten historias. Esta persona sale tal lado y lo que hizo fue leyó este libro o se preparó para este examen. Entonces, recolecten las historias y compártanlas con todos. Eso yo diría que son las tres cosas que hacer, además de unirse a la iniciativa.